La expansión occidental y el cerco a Rusia. Una visión geopolítica desde Mackinder hasta el 2025. El juego del poder en Eurasia. En el vasto tablero del mundo, la geografía no es solo un mapa, es el destino de las naciones. Desde la caída de la URSS en 1991, Estados Unidos y la OTAN han tejido una red de influencia que, paso a paso, ha acercado a Rusia, transformando el antiguo Heartland de Mackinder en un campo de batalla moderno. Esta expansión no es casual, es un plan meticuloso para dominar la isla mundial, ese coloso de Eurasia y África, que según el geógrafo británico, es la clave del poder global. Pero, ¿qué significa esto para Rusia, para Europa y para el mundo? En este análisis, desglosamos la teoría de Mackinder, cómo Occidente comenzó a dominar la isla mundial tras 1991, y las anexiones, intervenciones, que han reconfigurado el mapa, desde el Báltico hasta Siria. No es solo historia, es el pulso de un conflicto que define nuestro siglo. La teoría de Mackinder, el corazón de la Tierra y la isla del mundo. Halford John Mackinder, en su seminal conferencia de 1904 ante la Royal Geographical Society, The Geographical Pivot of History, revolucionó la geopolítica al argumentar que el control de ciertos espacios terrestres determina el dominio mundial. Su visión era simple pero brutal. El mundo se divide en tres partes interconectadas, donde la geografía dicta el poder. La isla mundial, World Island. Mackinder la describió como el vasto continente interconectado de Eurasia y África, hogar de la mayoría de la población humana y recursos del planeta. Es la isla central porque, una vez dominada, permite proyectar poder sobre los océanos periféricos. Eurasia, con su tamaño y riqueza, petróleo, minerales, mano de obra, es el núcleo. África, su extensión sur, añade materias primas. Quien controle la isla mundial, controla el 75% de la población y los recursos globales, haciendo del resto, América, Australia, dependientes. El corazón de la Tierra, Heartland, el pivote de la isla mundial, un vasto territorio interior de Eurasia, desde el Volga hasta el Yangtze, del Ártico a los Himalayas, que Mackinder llamó el Pivot Area o Heartland. Protegido por montañas al sur y mares al norte, es impenetrable por invasiones marítimas, pero rico en recursos y espacio para ejércitos. Rusia, con su extensión euroasiática, es su guardián natural. Su frase icónica lo resume: quien gobierne Europa del Este, dominará el Heartland. Quien gobierne el Heartland, dominará la isla mundial. Quien gobierne la isla mundial, dominará el mundo. Mackinder advertía contra el determinismo geográfico, pero enfatizaba que el ferrocarril y la industrialización habían hecho el Heartland invencible para potencias marítimas como Gran Bretaña. En su actualización de 1919, Democratic Ideals and Reality, extendió el Heartland a Europa del Este, viendo en Rusia el potencial para un imperio terrestre que eclipse al marítimo. Hoy, con misiles y ciberespacio, su teoría persiste. El control de Eurasia es el santo grial del poder. Desde la caída de la URSS en 1991, el comienzo del cerco. La disolución de la URSS en diciembre de 1991 marcó el fin del bipolarismo y el inicio de la unipolaridad estadounidense. Mackinder había predicho que el Heartland ruso sería vulnerable si Occidente penetraba Europa del Este. Bajo la administración Bush padre, Estados Unidos vio una oportunidad para expandir la influencia, no como agresión, sino como estabilidad democrática. Sin embargo, las promesas iniciales de no expandir la OTAN fueron ambiguas. 1997, las semillas de la expansión. Tras la reunificación alemana, el secretario de Estado James Baker aseguró a Gorbachov en febrero de 1990 que la OTAN no se expandiría ni una pulgada al este. Pero esto se limitó a Alemania Oriental. No fue un tratado formal. En 1994, la OTAN creó el Partnership for Peace, PFP, invitando a exmiembros del Pacto de Varsovia, Polonia, Hungría, República Checa, a cooperar. Rusia, debilitada por el caos y el sinista, firmó el acta fundacional OTAN-Rusia en 1997.
reconociendo la expansión como aceptable a cambio de diálogo. 1999. El primer salto al este. Polonia, Hungría y República Checa se unieron a la OTAN en 1999. El primer bloqueo directo al Heartland. Mackinder lo habría visto como el control de Europa del Este. Rusia protestó, pero Yeltsin, dependiente de ayuda occidental, no pudo oponerse. Esta fase no fue anexión, sino expansión por invitación, pero desde Moscú era un cerco. La expansión de la OTAN, cerca al Heartland, 2004-2014. El siglo XXI aceleró el cerco, con la OTAN creciendo de 16 a 30 miembros, incorporando exrepúblicas soviéticas y balcánicas. 2004. El gran salto. 7 países, bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, se unieron, colocando a la OTAN en las fronteras rusas. Los bálticos, exsoviéticos, eran el puente de Mackinder a Europa del Este. Rusia vio esto como traición. Putin lo llamó expansión agresiva en Múnich 2007. 2009. Ucrania y Georgia en la mira. La cumbre de Bucarest prometió membresía futura a Ucrania y Georgia. Rusia respondió con la guerra de 2008 en Georgia, anexando Osetia del Sur y Abjasia, un contraataque al Heartland. 2014. Crimea y el punto de quiebre. La revolución del Euromaidán en Ucrania, 2014, derrocó a Yanukovych, prorruso. Rusia anexó Crimea y respaldó separatistas en Donbass, violando el Memorándum de Budapest, 1994. La OTAN respondió con batallones en los Bálticos y Polonia. Ucrania, el corredor al Heartland, se convirtió en el frente de Mackinder. Esta expansión no fue territorial, no anexiones directas, sino estratégica, rodeando el Heartland con bases OTAN. Intervenciones y anexiones de Estados Unidos, OTAN, postguerra fría, dominando la isla mundial. Mackinder enfatizaba que controlar el Rimland, periferia de Eurasia, era clave para aislar el Heartland. Post-1991, Estados Unidos, OTAN, usaron intervenciones para dominar esta zona, no siempre con anexiones formales, pero sí con control efectivo. Balcanes, 1999. La OTAN bombardeó Serbia en la guerra de Kosovo, llevando a la independencia de Kosovo, 2008, un enclave OTAN en el sudeste europeo. No anexión, pero bases permanentes. Afganistán, 2001-2021. Invocando el artículo 5 tras el 11S, la OTAN invadió para derrocar a los talibanes, instalando un régimen afín y bases en Asia Central, cerca del Heartland. 20 años de ocupación, sin anexión, pero control de rutas hacia Eurasia. Irak, 2003. Estados Unidos invadió, derrocando a Saddam Hussein, instalando un gobierno pro-occidental. No anexión, pero bases militares y control de petróleo, clave para la isla mundial. Libia, 2011. OTAN intervino contra Gaddafi, llevando al caos, pero controlando el petróleo norteafricano y rutas migratorias. Sin anexión, pero influencia en el Rimland africano. Siria, 2011 actual. OTAN, Estados Unidos, respaldaron rebeldes contra Assad, con bases en el noreste, controladas por kurdos pro-occidentales, cercando Rusia, aliada de Assad. Estas intervenciones, totalizando más de 20 operaciones OTAN post-1991, no son anexiones formales. Estados Unidos no coloniza como en el siglo XIX, sino control blando vía gobiernos aliados, bases y recursos, cumpliendo la visión de Mackinder. El cerco actual a Rusia, 2014-2025, cumpliendo Mackinder desde 2014, la expansión se ha intensificado, respondiendo a la anexión rusa de Crimea. Bálticos y Polonia, batallones OTAN permanentes desde 2016, y Finlandia-Suecia se unieron en 2023-2024, colocando a la OTAN en 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Ucrania, no miembro OTAN, pero con entrenamiento y armas desde 2014, y promesas de membresía futura. La invasión rusa de 2022 es para Moscú, defensa del Heartland, Asia Central, intervenciones en Afganistán, 2001-2021, y alianzas con Kazajistán, Tayikistán, cercan el flanco sur del Heartland. En 2025, con Ucrania resistiendo, la OTAN
ha desplegado 40.000 tropas en el este, cumpliendo la advertencia de Mackinder. Dominar Europa del Este es dominar el Heartland. Conclusión. El fin del Heartland o un nuevo equilibrio. Desde 1991, Estados Unidos OTAN han expandido su influencia en la isla mundial mediante 16 nuevos miembros OTAN, intervenciones en Balcanes, Afganistán, Irak, Libia y Siria, y un cerco al Heartland ruso, vía Bálticos, Polonia y Ucrania. No anexiones formales, pero control efectivo de rutas y recursos, validando a Mackinder. Rusia, acorralada, responde con Crimea, 2014, y Ucrania, 2022, pero el Heartland resiste. El plan occidental parece ser aislar a Rusia para dominar Eurasia, pero a costo de inestabilidad global. La lección de Mackinder: quien controle el pivote, controla el mundo. En 2025, el pivote tiembla y el mundo observa. Suscríbete y dale like para crear más contenido que te hará ver el mundo de forma diferente y no te manipulen.